Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de No eres tú, son tus hormonas. Oigan, les quiero presentar a una de mis especialistas top en un tema de suma importancia. Muchas veces dentro de la consulta nos da un poco de miedo todo el proceso, todos los problemas que podemos llegar a presentar las mujeres, que es más frecuente en nosotras, relacionadas a la coagulación, ya sea con el uso de anticonceptivos, en algunos casos cuando es un embarazo, que no se pueden embarazar, y sobre todo el mayor temor es el uso de hormonas cuando nos estamos acercando a la menopausia. Así que el día de hoy les quiero presentar a mi querida doctora Ivette Neme, que vamos a hablar contigo con todo lo relacionado a la coagulación. Pero antes quiero que te presentes para que te conozcan y ahorita entramos ya en este proceso. Gracias, Gladys. Yo soy Ivette Neme, soy hematóloga, trabajo en el Hospital ABC y bueno, uno de los temas que me interesa mucho y que estoy más empapada es el tema de coagulación, que es un tema que es complicado y como dice Gladys, a veces genera demasiado estrés, pero bueno, para que estén tranquilas, nada más vamos a platicar qué es esto, qué es lo que puede condicionar y quién sí se tiene que estudiar, quién no, y qué tan tranquilos o no tenemos que estar con este tema, ¿no? Es que justamente ahí. Pero antes de entrar como que a todos esos detalles, lo que nos interesa y sobre todo a ustedes es partir por qué es la coagulación. Ok. La coagulación. Complicado, pero... Es complicado. El cuerpo tiene que estar en un constante equilibrio en todo. O sea, como saben, si las hormonas se desregulan, pues entonces nos da síntomas a todos niveles y esto también sucede con la coagulación. Cuando nosotros nos cortamos para inicio de la coagulación, tienen que llegar las plaquetas, hacen un racimo como de uvas y de ahí llaman a las proteínas de coagulación. Cuando falla este sistema, entonces podemos tener sangrados, como la gente que tiene, por ejemplo, las hemofilias, que seguramente han oído hablar de ellas, y cuando el sistema está sobreactivado por ciertas circunstancias, entonces puede generar formación de trombos. Okay. Y es ahí donde viene el problema con trombos y hormonas. Ok, ahora, una vez ya formado el trombo o la gente que forma constantemente trombos, ya estamos hablando de las trombofilias. Sí, trombofilia, como su nombre lo indica, filia es amor a y no es que ames los trombos, ¿no? Pero que se forman constantemente, no es que los amemos, pero sí que trombofilia lo que traduce es una predisposición mayor a formar coágulos que la población general. No significa que el hecho de que tú tengas una trombofilia va a ser igual a que formes un trombo, pero tu predisposición es mayor al de la población que no tiene trombofilia. Entonces, ¿por qué es importante saberlo? Porque hay factores de riesgo que te van a aumentar más esa posibilidad de desarrollar un trombo. Ahora, nosotras las mujeres somos más propensas y ahí es donde también entra la parte hormonal, que de verdad te juro que yo a veces me quedo impactada, por ejemplo, igual en las enfermedades autoinmunes, todas estas fluctuaciones estrogénicas que podemos llegar a tener nosotras las mujeres, por eso también es de mayor detonación una enfermedad autoinmune. Claro. En este caso, también en las trombofilias, durante nuestras fluctuaciones hormonales, somos más propensas a... Así es. No que las trombofilias se presenten más en mujeres, porque luego hay esta como mala concepción. Sí. O sea, son cuestiones hereditarias en su mayoría que la presentan de igual forma los hombres que las mujeres, pero como bien dices, la hormona nos juega un papel chueco en cuanto al riesgo de trombosis. Las trombofilias tienen un riesgo, el que tiene más alto, por ejemplo, deficiencia de antitrombina, ¿no? Que es una de las trombofilias que es de las menos comunes, pero que tiene más alto riesgo de trombosis. Su riesgo es como de 5 veces más que la población general. Pero al momento en que tú lo combinas con estrógenos, ese riesgo se va a 30 veces más. Entonces, por eso es importante. ¿Existe una edad en particular donde nosotras las mujeres, por ejemplo, vuelvo a nombrarnos en las autoinmunes? Una de las cosas más grandes en autoinmunes o la detonación, por ejemplo, es cuando las niñas empiezan en desarrollo, como el estrógeno empieza esta fluctuación per se por el mismo desarrollo, es cuando son más propensas a una detonación. En el caso de las trombofilias, ¿es igual? Habitualmente lo que sugiero a la gente que ya sabe que tiene trombofilia o sea, historia familiar, es que estudien a las niñas cuando empiecen con la menstruación. ¿No? ¿Por qué? No tanto porque la menstruación les va a aumentar el riesgo, pero muchas veces para regular los ciclos menstruales dan hormonas. Claro. Entonces es un tema importante que hay que saber desde que las niñas están menstruando, ¿no?
Ok, ahora, si me voy un poquito más, ya no tanto a niñas, sino más hacia grandes, la relación entre la perimenopausia y las trombofilias. Pues ahí es un poquito más asociado a la terapia de reemplazo hormonal. Ok. Entonces, no, esto no significa que estudiemos a todas las mujeres que están en perimenopausia. Claro. Pero sí hay una historia familiar de trombosis, sí hay trombofilia que ya se conozca en la familia, Sí. entonces sí se sugiere que se estudie a las pacientes antes de empezarles una terapia de reemplazo hormonal. Porque muchas veces sucede que una paciente trombosa tomando terapia de reemplazo hormonal y ahí es donde nos damos cuenta que tenía trombofilia. Claro. ¿No? Entonces es mejor prevenir que lamentar. No, totalmente. Incluso también, por ejemplo, me ha tocado con varios pacientes que cuando están en tratamientos para recapturación de óvulos o que están en un proceso de un in vitro, muchas veces pueden pues, detonar. Exactamente. ¿No? Ahora, por ejemplo, ya sé que me debo de estudiar. Si me pongo en un rango de cuáles son las que no te preocupes, no pasa nada, o las que de plano tú sí debes de preocuparte, ¿cómo lo podríamos decir? O sea, en cuanto a trombofilias en específico, mira, MTHFR y PAI1, que se han puesto Sí. de moda últimamente, la verdad es que son trombofilias que el riesgo que tienen es muy, muy, muy bajito. De hecho, dicen que si la proteína de la que son productos, los genes Sí. mutados, está normal, prácticamente tu riesgo es igual al que la población general. Ok. Ahora, en el embarazo es otro tema porque pueden relacionarse con problemas obstétricos, no tanto con riesgo de trombosis, pero con pérdidas fetales de repetición, con que haya menos líquido amniótico, que haya retraso del crecimiento intrauterino. Sí. Pero en realidad el riesgo de esas trombofilias con la formación de trombos es bajito. Ok. Ahora, si tienes una mutación combinada, ya sea que eres homocigoto para factor 5 de Leiden, esto es que tus dos cadenitas, la que viene de mamá y de papá, están mutadas, ahí el riesgo aumenta. Ok. Si tienes trombofilias combinadas, o sea, si tienes 5 de Leiden, pero además gen de protrombina, entonces Ok. también tu riesgo aumenta. Si tienes deficiencia de antitrombina 3 o de proteína C o proteína S, que esos son los anticoagulantes naturales, Sí. ahí sí tu riesgo aumenta más. Ok, con ellas, por ejemplo, yo algo que de verdad siempre se los digo, y bueno, trabajo mucho con Ivette, es yo cuando tengo pacientes que tiene la familia o es que mi abuelo, es que mi mamá tuvieron o sea, siempre tienen algo, no, o sea, lo primero que te dicen es, o sea, no sé, son pocas las pacientes realmente que luego se saben como que los antecedentes, pero Así tienen es. presente el trombo, ¿no? ¿Qué Claro. pasó? Porque es lo primero que siempre te dicen, es que mi abuela tuvo un trombo, ¿no? Ahora, hay que ver también por qué fue ese trombo. No nada más quiere decir que todo parte por una mutación o por una enfermedad. No necesariamente. Ahora, también saber que hace 30 años no se conocían todas las mutaciones que Exacto. se conocen ahora, ¿no? Sí. Entonces yo lo que les digo es, no es que no lo tuvieran, es que no lo sabíamos, ¿no? Ok, Entonces sí. hay gente que tiene mucha historia familiar de trombosis y no le encuentras una mutación. O sea, hasta en el 30% de la gente que estudias Sí. no le vas a encontrar una mutación. Y Ok. no significa que no tengan una predisposición, más Sí. bien que todavía no la descubrimos, ¿no? Entonces, Sí, porque te voy a decir, me han tocado, por ejemplo, pacientes que, creo que te mandé a esta paciente, no recuerdo, pero creo que sí, que fue que la habían operado, entonces no sabía ella o no sabían Ajá. si la trombosis había sido por la cirugía o porque ella tuviera algo o por las dos, ya sabes. Ahora, lo que les digo es, ok, sí, los anticonceptivos dan riesgo de trombosis, pero ¿por qué no todas las mujeres que tomamos anticonceptivos trombosamos? Exacto, sí. ¿No? ¿O por qué no todas las personas que se operan hacen un trombo? Entonces, pues al final del día hacer un trombo no es normal, ¿no? Y sí hay que estudiar, a menos de que estabas tomando anticonceptivos, pero volaste 20 horas en avión, pero aparte Sí. te operaron la columna y pero te regresaste al día siguiente, bueno, ahí No, te sí. lo buscaste, ¿no? Vas, Pero- vas buscando. Ajá. Ahora, te quiero hacer una pregunta que creo que nunca te lo he preguntado, pero es algo. Epigenéticamente, ¿hay algo a nivel ambiental, estilo de vida, aparte de la parte genética, ¿no? Ajá. Pero ambiente y estilo de vida que puede presentarse? Esa es una pregunta que tenía muy guardada, pero sí, me interesaba mucho hacerla. Sí, y justo hago énfasis siempre en eso con la gente. Ok. ¿No? O sea, no es que tengas la trombofilia y vas a trombosar, sino que hay que cuidar
todos los factores de riesgo que uno sí puede controlar, ¿no? Ok. O sea, con la mutación ya naciste y ya te vas a morir y hasta que no tengamos una forma de modificar los genes, la verdad es que pues ahí la tienes. Pero si aparte fumas, pero si aparte te pones obeso, pero si aparte eres sedentario, pero si no cuidas colesterol, pues todos esos son factores de riesgo que sabemos que pueden predisponer a trombosis. ¿Ven? No, o sea, es que realmente, es muy a ver, importante, claro. todo eso es importante. Ahora, a mí, yo te lo voy a decir, con pacientes que me da temor, que vamos a entrar ahorita al reemplazo hormonal, es el ¿fumas? O sea, sí, te lo juro. O sea, es una de las cosas, o las escuchas en la voz, te das cuenta de la voz de un fumador crónico, y aparte, no es por nada, pero sí huelen a cigarro. No, sí. Entonces, y la voz les cambia la voz radicalmente, los dedos son diferentes, si no traen las uñas pintadas, los dientes, pero tú te das cuenta hasta en las uñas si es fumador. Sí, claro. Entonces, realmente todo el factor de trombosis aumenta. Ahora, te juro que a veces me dicen, es que me dan miedo las hormonas por el cáncer de mama que tuvo mi abuela, pero no te da miedo fumar. O sea, sabes que Ya es algo sé. que incrementa muchísimo. Ahora, hablando específicamente de reemplazo hormonal, que vuelvo a decir, yo de verdad, pacientes que sé que tienen antecedentes, no les doy nada hasta que Ivette no las evalúe y me diga que sí, porque realmente es seguridad para el paciente y todo, ¿no? Ahora, hay de hormonas a hormonas. Están las hormonas orales, que son hormonas sintéticas, los estrógenos conjugados, que ya hoy en día esas terapias casi son ya obsoletas. O sea, las han quitado y muchos países ya no las dan por el riesgo de trombosis, porque aparte te voy a decir, hay pacientes que sí fuman, pero que no se van a arriesgar a darles una terapia de reemplazo hormonal sintética y oral sabiendo los antecedentes de la paciente. Por eso viene la parte transdérmica como tal. Ahora, el riesgo en transdérmico, ¿cómo lo podríamos evaluar? Yo diría que viendo qué tipo de trombofilia y los hábitos de la paciente, ¿no? O sea, el cigarro, como dices, es mortal para la trombosis si aparte tienes una trombofilia. Yo como lo explico siempre es que el vaso sanguíneo es como una manguera y entonces si la pared interior de la manguera se rompe, que eso es lo que hace el cigarro, o sea, el cigarro daña el endotelio de los vasos, que es como la pared interna. Cuando se daña esa pared, se libera factor tisular, que es una proteína que inicia la coagulación. Sí. Entonces, si tú fumas y tienes una trombofilia y tomas hormonas, pues es una bomba, ¿no? Entonces, hay que evaluar, 1, los hábitos de la paciente, 2, la sintomatología, ¿no? Claro. Porque también a veces por cuidarles la trombosis, pues las tienes con una calidad de vida fatal. Sí. Entonces, también es importante eso. Y 3, el tipo de trombofilia, como te digo, ¿no? O sea, si es alguien que tiene MTHFR, pues, a lo mejor le puedes dar la terapia de reemplazo sin problema, pero si son trombofilias combinadas, entonces a lo mejor ahí sí evaluar, dar un anticoagulante si la terapia de reemplazo hormonal es muy necesaria. Claro. ¿No? Y sí preferir la transdérmica que la siempre. oral. Mira, yo con orales creo que ni trabajo. Sí. Y la verdad es que también, por ejemplo, en caso de pacientes que a veces sí necesitan por aumento del endometrio, por la hiperplasia endometrial, sí necesitas darle una progesterona oral, pero igual es micronizado, o sea, es completamente natural y el riesgo de trombosis, o sea, sí hay guías que te dicen sí, aparte, menor. o sea, siempre da más riesgo el estrógeno que la progesterona, aunque la progesterona oral sí se ha relacionado con riesgo de trombosis. Sí. Pero igual yo, de verdad, como siempre les digo, primero es, y todo al final vas a ver un riesgo, ¿no? Claro. O sea, siempre, como les digo, es una terapia completamente individualizada, ver las dosis, porque también hay dosis que son pues muy amigables, muy chiquititas. Y justo como la vez pasada que grabé con el doctor Eduardo, que estábamos hablando de menopausia, fue que dijimos, a ver, no todas las pacientes son candidatas a un reemplazo hormonal, hay que evaluar absolutamente todo. O sea, familia, yo como siempre les digo, a ver, mastografía, o sea, tienes que evaluar todo. Sí, o sea, ¿no? Hay pacientes que no conozco que me escriben, oye, tengo factor 5 de Leiden, ¿puedo tomar hormonas? Pues no lo sé. Justo por todo esto, ¿no? Entonces, la verdad es que sí hay que individualizar. No, todo, individualizar, y algo que también, por ejemplo, hay ginecos a veces que sí les dicen, no, tú no puedes ni oler las hormonas porque se están muriendo de síntomas de menopausia y las tienen ahí. Pobres. Con que aguántate, ¿no? Pero es donde les digo, a ver, ahí vuelve la individualización. Nota que ellos no pasan por la menopausia. Es que esa es la cosa. Te juro que a veces yo digo, híjole, ¿cómo les decía a una esposa súper climateria?
climatérica, ¿verdad? Con un síndrome climatérico durísimo y cambios de humor. Porque al final no saben lo que está pasando la paciente. A ver, no saben desde el cambio de humor, el insomnio, No todo, que también la depresión. no es calidad de vida. O sea, si no duermen, yo siempre les digo, si no dormimos, no vivimos. Sí. Entonces, es todo. Ahora, yo me he dado cuenta, por ejemplo, que tú y yo tenemos pacientes que unas requieren aspirina y ya. Otras sí requieren a lo mejor un anticoagulante muy chiquitito y otras hasta me dices nada. Sí, exacto. Y es por estas cosas que te digo, ¿no? O sea, evaluando todos los factores de riesgo y el tipo de trombofilia que tienen. Ahora, también es importante si hay historia familiar de trombosis o no. Claro. También interrogo mucho sobre antecedentes de complicaciones obstétricas. Claro. ¿no? Porque luego te dicen, sí, mi hermana tuvo 5 abortos y le estudiaron y no le encontraron esto. Entonces, también es algo importante. Y pues básicamente. Ahora, por ejemplo, yo soy una paciente que tengo, no sé, estoy entrando en mi fase de perimenopausia. Tengo mi antecedente, ¿es preferible evaluar? O sea, de que vayan y digan, yo ya me quiero armar como de todas a primeras y evalúo. Sí, claro. Ok. Y sí he visto gente que hace eso, ¿no? Sí. O sea, que me dices que, mira, ya tengo 40 años y quiero ver en un futuro qué voy a hacer. Ok. Y también les modificas algunos hábitos que a lo mejor les está aumentando el riesgo, ¿no? O sea, Ok. si es gente sedentaria, pues les dices, pues, ponte a hacer ejercicio, o si es gente que fuma, que deje el cigarro, ¿no? Ahora, ¿consideras que hay algún otro factor que las mujeres debamos de cuidar hematológicamente hablando? ¿En qué? O sea, sí. justamente en perimenopausia. O sea, ¿habría otro factor o otro o sea, como alguna otra enfermedad Sí, claro. fuera de o las sea, acuérdate trombofilias? que también en la perimenopausia empiezan muchos trastornos menstruales. Ok. Y hay mujeres que tienen sangrados abundantes. Y eso muchas veces les condiciona anemia, o Sí. no anemia como tal, pero sí deficiencia de hierro. Y entonces Sí. la deficiencia de hierro per se te hace sentir fatal. O sea, de hecho, la fatiga crónica, dentro de las causas está deficiencia de hierro. Es una de las primeras causas de alopecia. Exactamente, ¿no? De que se te caiga el pelo, pero es que estoy cansada, pero no duermo bien. Entonces, sí, claro que es importante también evaluar esa parte. Ok. Ahora, si yo te pidiera 5 consejos Ajá. que nos dieras para todas estas mujeres, porque yo creo que lo van a ver más mujeres que hombres, porque, a ver, en hombres, eso, espérense, antes de los consejos, hombres con testosterona también hay que tener. También. Vean, este es un tema antes de irnos. Hombres con testosterona, 1, sí aumenta el riesgo de trombosis, Ok. que eso es importante. 2, puede dar poliglobulia, que esto es lo contrario a anemia. Ok. O sea, la testosterona te puede aumentar el nivel de hemoglobina. Sí. Y bueno, eso también hay que estarlo checando en los hombres. Y yo sí veo gente que se dedica a terapia de reemplazo Hormonal. de testosterona, que sí me mandan a evaluación a los pacientes hombres antes de darles la testosterona. Es que por eso te pregunté, porque Sí, también es un muy buen punto. Es importante y sobre todo porque también de verdad no es que yo siempre los deja de lado, pero veo más mujeres, pero también, No, sí, también sí. tengo hombres, entonces digo, al final como tú lo dices, a ver, también hay enfermedades, no solo son de las mujeres, también son de Sí. ellos, entonces tenemos que evaluar justamente pues las dos partes, y menos también los hombres también fuman mucho y eso pues también aumenta el factor Sí. de trombos. Así que, pero ahora sí me voy a los consejos. Me emocioné, pero no quería dejarlo pasar. Digo, también es una pregunta importante porque al final ambos, que en los hombres, la verdad, la deficiencia de testosterona les da un poco mucho más grandes, Sí. pero de todas formas, tarde que temprano les da o algo que quieren también como que empezar. Ahora sí, platícame. ¿Cuáles son los mitos, o mejor dicho, las preguntas más frecuentes que te hacen relacionadas a la trombofilia? Pues bastantes. Muchas veces tienen la concepción que es errónea, Ok. que si te salen moretones fácil es por la trombofilia. Ok. ¿no? Entonces, lo que les explico es que eso es lo contrario. Un moretón es sangre que se sale del vaso sanguíneo. Sí. Y al final del día es un sangrado, no es un trombo, ¿no? Entonces, el hecho de que salgan moretones fácil, lo más común es que sea fragilidad capilar, ¿no? Que tú ya pasaste por eso, ¿no? Sí. Pero la trombofilia en sí no da moretones. O sea, la trombofilia no te va a dar riesgo de un sangrado. Sí. Te da riesgo de hacer coágulos, pero un coágulo es, por ejemplo, si, vuelvo, ¿no? O sea, el vaso sanguíneo es una manguera y la sangre es el agua que pasa por dentro. Cuando se congela una parte de esa agua, eso es un trombo, ¿no? O sea, se hace espesa la sangre.
En cuanto a eso también, si te sacan sangre y entonces el laboratorio te dijo que tu sangre es muy espesa, no significa que tengas trombofilia, ¿no? O sea, la sangre de la gente con trombofilia fluye normal, no es que fluya lento porque tienes trombofilia o que sea de otro color, ¿no? Sí. Así, no me pudieron sacar sangre por la trombofilia, no. O sea, tu sangre está fluyendo normal en el organismo, sí. Solamente en situaciones de riesgo. O sea, para que tú hagas un trombo tuvo que haber una generación que algo lo desencadenó. Y lo que pasa ahí es que normalmente tiene que haber un freno de la coagulación. Sí. Cuando ese freno falla o la propagación es más fuerte que el freno, es cuando se forma un coágulo, ¿no? Pero no es que tú vayas con la sangre espesa por la vida, ¿no? Te voy a hacer una pregunta que de verdad una vez una paciente me hizo. Si te inyectan aire, ¿puedes hacer un trombo? Te lo juro, es de novela. Pero de verdad sí me lo preguntaron. Pues es que depende de la cantidad de aire que te inyecten, okay. ¿no? O sea, lo quería hacer porque sí es importante. Hablando de la trombofilia, las ámpulas de Clexane vienen con una parte chiquitita de aire, pero es una cosa mínima, ¿no? O sea, si hay émbolos aéreos, si hay émbolos grasos, que eso es otra cosa, no es un trombo sanguíneo, o sea, no es un coágulo que se forma de sangre. Sí. Pero para que hagas un émbolo aéreo tienen que inyectarte una cantidad considerable de aire, o sea, no lo que en una jeringuita hay, ¿no? O sea, no puedes matar a alguien inyectándole aire. Es que te lo juro que sí me lo preguntaron, por eso te lo pregunto, o sea, digo, prefiero preguntárselo, porque pues sí es, o sea, son preguntas que también te hacen. Sí, otra concepción errónea, la gente, o sea, se le hinchan las piernas, ¿no? Porque viajó y entonces de regreso retuvo líquidos y entonces, que por la trombofilia, no. O sea, la trombofilia lo único que te predispone es a trombos. También se han relacionado algunas trombofilias con migrañas. Sobre todo el síndrome antifosfolípido, que ese es otro boleto porque esa es una trombofilia adquirida, o sea, esa no es hereditaria. Pero ahí sí la teoría es que haya como microtrombosis cerebral y eso se pueda relacionar con migrañas, ¿no? Pero el que se te hinchen las dos piernas no es equivalente a trombo. ¿No? O sea, un trombo, ¿cómo se va a presentar? Una pierna que se hinche o que duela mucho, que con el paso de las horas o de los días no disminuya, un dolor de cabeza que te despierte o un dolor de cabeza muy intenso o anormal, también es de cuidado. Si te empieza a faltar el aire, baja la oxigenación, te dan palpitaciones que no paran, también pensar en un trombo. A veces llega a doler el tórax, ¿no? O sea, como no sé por qué me duele y puede ser una trombosis porque cuando hay un infarto pulmonar, eso duele. ¿No? Entonces ahí buscar atención. Pero... Ahora, sí, eso te iba a preguntar y mira, qué bueno que justo te lo iba a preguntar. O sea, ¿qué criterios podría yo decirte? A ver, ¿esto es de me está dando o tengo que salir corriendo? Pues buscar, o sea, si tienes duda, mejor buscar ayuda, ¿no? O sea, preguntarle a tu médico, pero si una pierna que se hinchó, que no se deshincha, y eso es importante atenderlo a tiempo, porque si no esos trombos, si sobre todo son distales lo más cercano al centro del cuerpo. En el muslo, por ejemplo, sí se puede desprender un trombo e irse a los pulmones, ¿no? Entonces eso lo puede complicar. Ahora, si de repente te sentiste una venita que está indurada, que se siente más dura, así, esas son trombosis superficiales que no te van a dar riesgo de que se vaya a ningún lado, ¿no? Pero pues también hay que atenderlas. Hay que atenderlas, claro. Y lo que siempre digo es, un trombo no pasa desapercibido, ¿no? O sea, si te da una trombosis, eventualmente vas a llegar a buscar ayuda antes o después. Entonces, también no piensen que por el hecho de tener trombofilia están formando trombos todo el tiempo, que eso no es así, ¿no? Oye, en tema de embarazo. Tema de embarazo es importante porque muchos médicos oyen trombofilia, sin importar la que sea, y anticoagulan durante el embarazo. Eso no es así. ¿No? Entonces ahí también hay que ver el tipo de trombofilia, la historia familiar de la paciente, la historia personal, si ha habido pérdidas fetales o no, si ha habido restricción de crecimiento en el embarazo, preeclampsia, o sea, hay muchos factores que tú tienes que determinar para saber si una paciente debe de estar anticoagulada en el embarazo o con pura aspirina puede estar bien. Ahora, eso es bueno que lo digas porque yo sí he tenido pacientes que por estar en protocolo de fertilidad lo hacen. Ah, sí, pero ahí también depende de la clínica donde estén y muchas veces lo hacen porque ya vienen de una historia de pérdidas o de infertilidad primaria y entonces es como una forma de... Sí, de prevenir. Exactamente. Pero realmente, o sea, yo sí es de
cajón, ¿eh? O sea, no hay como un estudio previo, no hay nada. Sí, aunque no tengan historia de trombofilia. Sí, o sea, ya es desde, o sea, meticorten y empiezan a meter más cosas escalando. Sí, yo ya me sé el kit de fertilidad. Sí, yo también. Yo también. Ahora, pregunta, de verdad, ¿es riesgoso? Pues es que sí, o sea, al final del día hay mujeres que veo que las tienen con 150 miligramos de aspirina, pero con 60 miligramos de Clexane, entonces ahí estás bloqueando la vía de coagulación por los dos lados. Y ok, no vas a trombosar, pero sí puedes tener una hemorragia. Y puede ser la hemorragia o durante la cesárea o durante también. No tanto en la cesárea, porque ahí controlas un poquito cuándo suspender. Ay, yo sí vi un caso. Pero, sí, porque luego no le suspenden la aspirina a tiempo, ¿no? ¿Lo ves? Pero, pues un hematoma placentario, Ok. ¿no? O sea, sí también, pues, Sí. o sea, yo les digo que el hecho de tenerte que anticoagular durante un embarazo ya hace el embarazo de alto riesgo, ¿no? Ok. Entonces tampoco es como, me anticoagulo y ¿qué me va a pasar? No, sí hay riesgos, ¿no? Nada más Sí. por eso hay que poner en balanza riesgo-beneficio, a quién sí, a quién no y por qué. Ok. Ahora sí, 5 consejos que nos darías, por ejemplo, de salud para trombofilias en general. Ok, 1, si tienes historia familiar de trombosis o de pérdidas fetales recurrentes en mujeres, Sí. buscar estudiarte tú antes de tomar hormonas o de embarazarte, ¿no? Porque el embarazo es inclusive mucho más trombogénico que el tomar anticonceptivos. O sea, de hecho, una mujer con trombofilia que toma anticonceptivos tiene más riesgo de hacer trombosis que una embarazada sin trombofilia. O sea, el embarazo esto es per algo se nuevo. da mucho riesgo de trombosis. Entonces, si Ok. tú tienes un factor de riesgo asociado, Sí. pues sí, cuidarte. 2, no caer en pánico, ¿no? O sea, No pánico. como les digo siempre, mucha gente se muere teniendo trombofilia y nunca lo supo, ¿no? Entonces, esto es algo con lo que naces, con lo que te vas a morir, pero está la prevención, ¿no? Claro. Entonces, es saber que lo tienes y de ahí saber cómo cuidarte, Sí. ¿no? 3, siempre consultar antes de tomar hormonas, ¿no? Y más sabiendo Especialistas. si fumas, si hay O no historia comes. familiar de trombofilia, exactamente. 4, pues lo que dices, ¿no? O sea, antes de llegar a la menopausia, a lo mejor hacer una evaluación para ver también qué puedes cambiar de tu estilo de vida, como para llegar más sano. A la menopausia. Y 5, pues hacer un chequeo anual de tus condiciones, porque también la dislipidemia, que es como el descontrol de Sí. colesterol y esto, puede ser un factor de riesgo para infartos cerebrales, que a veces las trombofilias también. No, y aparte aumenta el nivel, o sea, literal, yo como siempre les digo, o sea, las dislipidemias aumentan muchísimo en la menopausia, es uno de los factores más, o sea, acuérdense que cuando se acaban las hormonas empiezan todos los achaques. Exacto. O sea, real, desde o sea, toda la parte neurocognitiva, toda la parte dislipidémica, la hipertensión, o sea, las hormonas al final nos protegen y por algo sí hay un inicio y un descenso, pero justamente es lo que muchas instituciones hoy están estudiando, el por qué el descenso del ser humano tiene que acabar mal. Porque Sí. realmente, antiguamente, no había abuelitos sanos. O sea, No, y eran antes más. vivían mucho menos de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Y un último consejo muy importante. No se cuelguen etiqueta de estoy enfermo porque tengo trombofilia. Ay, gracias. Okay. O sea, la trombofilia es una mutación genética. Si nos hacemos estudio de mutaciones de todos los genes vamos a encontrar miles, entonces al final todos somos mutantes, pero no es una enfermedad. O sea, veo mujeres que llegan conmigo y les digo, ¿tienes alguna enfermedad? No, yo era sana hasta ahora. No, sigue siendo sana. Claro. Pues esto te lo estamos encontrando antes de que hagas un trombo, que entonces sí ya te condiciona un padecimiento. Y fíjate que es algo que defendemos mucho, porque de verdad, yo sí, como siempre lo decimos, un diagnóstico no te define. Exacto. O sea, realmente Así es. yo no ando por la vida diciendo soy la Ehlers-Danlos. Ajá. O sea, exacto, tengo un gen ¿no? O sea, mutado. sí. Raro, que me hace mil cosas, pero no, te lo juro, Sí, de verdad pero siempre les digo. es que hay gente que se entera que tiene trombofilia y ese día se empezó a sentir mal diario, ¿no? Cuando es algo con lo que nació. Entonces, no se cuelguen etiqueta de enfermedad. Oye, mil gracias. Gracias, de verdad, Gladys. vean qué interesante tema, porque se los juro que sí, era algo que ya me urgía poder grabar con Ivette. Y sobre todo para que vean que hay muchas opciones y, como siempre se los digo, prevengan, por favor, de la mano de sus médicos, que sepan del tema
Y también algo importante que nos faltó decirlo y mencionarlo, acuérdense que es bien importante, sobre todo médicos que estén actualizados. De verdad, te lo juro, porque muchas veces nos quedamos con la guía del 2000 y las guías cambian mucho. Entonces a veces se cierran y dicen, no, que tu calidad de vida, que Dios te bendiga, y hay muchas opciones más. Pero, vuelvo a decirlo, cada caso es completamente independiente. Va a haber casos que a lo mejor digas, perdón, no, pero es preferible estudiarte, evaluar tu caso para que tengas el mejor tratamiento. Así que mil gracias. Oigan, gracias, Gladys. Pues síganos en nuestras redes sociales. Muchas gracias por el episodio. Cualquier cosa aquí en los comentarios y nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.